Bienvenidos de nuevo, amantes de las brujas. En el episodio anterior, Roland recibió a un nuevo grupo de brujas en Ciudad Frontera y de inmediato empezó a pensar cómo sus poderes podían transformar su territorio. Nuestro príncipe ya estaba convirtiendo esas habilidades de las brujas en planes a largo plazo, construyendo la unión de brujas y descubriendo pistas inquietantes sobre los demonios, la iglesia y una amenaza mucho mayor escondida más allá de las montañas. Pero hoy, la verdadera pregunta es esta: ¿los enemigos de Roland por fin van a aprender por las malas que Ciudad Frontera ya no es ese pequeño rincón indefenso que imaginaban? Porque el episodio de hoy lo tiene todo: venganza, guerra, política y un recordatorio muy ruidoso de que la era de los caballeros ya empieza a resquebrajarse. Empecemos. Al día siguiente, Aronnax puso a los hombres a entrenar con tanta dureza que aquello parecía menos un entrenamiento y más una ejecución pública por pereza. Incluso Carter tuvo que admitir que el cambio era ridículo, porque antes del invierno esos hombres habían sido mineros y cazadores con una ética de trabajo medio muerta. Y ahora empezaban a parecer verdaderos combatientes. Aún así, él sabía que los campos de entrenamiento eran una cosa y los campos de batalla otra muy distinta, porque un hombre solo se convertía realmente en soldado después de que su primera pelea real intentara matarlo. Justo entonces llegó Roland y le preguntó a Carter cómo iba el entrenamiento, y aunque el caballero jefe dijo que las cosas avanzaban bien, su atención seguía desviándose hacia la mujer que estaba al lado del príncipe. Hizo la pregunta obvia, preguntando si ella era una bruja, y Roland respondió sin la menor vacilación. Luego le dijo a Carter que reuniera a todos, porque tenía algo que anunciar. El caballero se movió de inmediato, llamando a los soldados a formar. Una vez que la fila estuvo lista, Roland los saludó con calidez y dio un paso al frente para hablar, pero el momento apenas duró un segundo antes de que un hombre de cabello azul se lanzara de repente como si estuviera poseído. Carter reaccionó por instinto y corrió a proteger al príncipe, probablemente preguntándose si el entrenamiento de hoy de alguna manera había evolucionado en un intento de asesinato. Pero no era un asesino en absoluto, y no estaba atacando a Roland. Era Aronnax. Y para sorpresa de todos, cayó de rodillas frente a la bruja e inclinó la cabeza ante ella, llamándola líder de su clan. Esa sola frase golpeó a la multitud con tanta fuerza que todos se quedaron mirando como si a sus cerebros les faltara una página. Entonces la escena cambió a una llena de fuego. En medio de la masacre estaba un enemigo de cabello morado, blandiendo su enorme hacha mientras derribaba a la versión más joven de Aronnax. Al mismo tiempo, la joven bruja gritaba horrorizada al ver caer a su hermano bajo el ataque del enemigo. El cuerpo de Aronnax cayó a los pies del guerrero mientras otros hombres sujetaban a la joven bruja y la obligaban a mirar. Entonces el hombre de cabello morado se volvió hacia ella con la arrogancia engreída de alguien que creía que masacrar lo hacía superior, y preguntó si ella era la última sobreviviente del clan Ousche. Exigió un duelo sagrado de la hija del líder del clan, y le dijo a la chica que dejara de resistirse. Luego el arrogante guerrero declaró con orgullo que su clan había caído, que su padre y su hermano habían muerto por su mano, y que según sus propias reglas los sobrevivientes ahora le pertenecían como esclavos. A sus ojos, ese era simplemente el precio de la debilidad. Pero el hermano que todos creían acabado todavía seguía apenas aferrándose a la vida, y el bruto de cabello morado siguió hablando de todos modos. Con frío sarcasmo, se burló del clan Ousche por haber acogido a un soldado mojín de sangre mixta, diciendo que lo habían criado sorprendentemente bien. Incluso al borde de la muerte, Aronnax seguía viéndose listo para pelear, y al verlo así, el hombre de cabello morado soltó una mueca de desprecio y lo llamó nada más que un perro leal. El asqueroso guerrero se acercó a Echo y agarró su cuerpo mientras seguía burlándose del joven Aronnax. Se mofó diciendo que tal vez otro clan acogería al chico antes de que terminara como esclavo, y en cuanto a Echo, comentó fríamente que una mujer hermosa como ella podía venderse a un reino del norte por una montaña de oro. Ese fue el momento en que Aronnax intentó levantarse para detener a ese bastardo arrogante. Pero apenas logró hablar antes de que alguien lo golpeara con fuerza por detrás y lo mandara de vuelta al suelo. La humillación no terminó ahí, porque el hombre pasó casualmente por encima del cuerpo de Echo y ordenó a sus hombres que la llevaran a Puerto Aguas Claras como si acabaran de ganar un gran premio. Mientras tanto, el joven Aronnax yacía allí, entrando y saliendo de la conciencia, impotente,
mientras el enemigo recogía todo y se preparaba para marcharse. De vuelta al presente, dentro de la oficina de Roland, Iron Axe reveló que después de perder a Echo, se negó a servir a cualquier otro clan. Desde ese día, su único objetivo había sido encontrar de nuevo a Dama Echo, y había buscado desde el sur hasta los mercados de esclavos de Puerto Aguas Claras sin encontrar ni rastro de ella. Entonces el cazador experimentado se arrodilló ante Roland y le recordó que había jurado ante los 3 dioses que permanecería al lado del príncipe por el resto de su vida. Pero Iron Axe admitió que perdió el control en el momento en que volvió a ver a Echo, y aceptó que el castigo sería merecido. Roland, hay que reconocerlo, no exprimió el drama como un rey barato de novela fantástica. En lugar de eso, le dijo a Iron Axe que se calmara y se levantara, y luego añadió, con la tranquila seguridad de un príncipe mucho más inteligente, que ayudarlo a vengar a su clan no era imposible. Esas palabras lo cambiaron todo. Iron Axe se iluminó de inmediato y preguntó si el príncipe realmente hablaba en serio y si de verdad iban a hacerlo. Roland confirmó sin vacilar, pero mencionó que no ocurriría ahora. Ocurriría en el futuro. Esa promesa golpeó a Iron Axe como luz solar después de un largo invierno, y le dijo a su líder de clan que algún día podrían regresar a su tierra natal. Echo respondió en voz baja que ya no era la líder del clan. Ella no estaba tan emocionada como Cabago, el verdadero nombre de Iron Axe. Roland, mientras tanto, se quedó enganchado con otra cosa que Iron Axe había mencionado sobre el extremo sur. Y Roland quería eso. Según las palabras de Iron Axe, había una sustancia negra saliendo de la tierra, algo que ardía durante días sin desaparecer. Y en el momento en que esa descripción se acomodó en su mente, el príncipe se dio cuenta de que acababa de tropezar con un tesoro mucho más grande que la venganza. Eso no era solo algún combustible extraño enterrado bajo tierra, sonaba como auténtico petróleo, y esa idea hizo que su mente corriera mucho más allá del presente, hacia motores, máquinas y todo lo que el petróleo podía hacer posible. Así que Roland declaró casualmente que, una vez que se convirtiera en rey, asignaría recursos y recuperaría el extremo sur para el clan Ousche. De ese modo, el clan Ousche controlaría el petróleo, que sería uno de los recursos más importantes en el futuro para sus planes. Iron Axe casi explotó de gratitud ahí mismo y juró otra vez que seguiría a Roland a donde fuera que lo guiara. Entonces Roland le recordó que la gratitud no borraba la disciplina. Se puso serio y anunció que Iron Axe había roto las reglas del primer ejército, así que era sentenciado a 2 días de confinamiento. Iron Axe aceptó ese castigo sin discutir. Por una vez, el hombre que normalmente parecía listo para embestir una montaña tomó el castigo con calma, lo cual probablemente era la señal más clara de que ya había conseguido algo que valoraba más. Más tarde, en el bosque, algunos de los soldados empezaron a susurrar sobre lo que había pasado. Uno de los soldados preguntó qué iba a pasar con Iron Axe. Incluso los hombres comunes seguían en shock por lo que había hecho, porque nunca antes lo habían visto perder el control de esa manera. Pero el líder del equipo corrigió de inmediato al soldado porque Roland quería que todos fueran llamados por su rango adecuado. Así que ahora debía decirle líder de equipo, no señor caballero. Al parecer, la reforma militar no tenía días libres. Los 2 soldados siguieron hablando de la situación de Iron Axe y en silencio esperaban que Roland no lo castigara con demasiada dureza. El soldado mencionó que él también había hablado personalmente con Roland, y que el príncipe de verdad no parecía como los nobles que conocía. Pero antes de que la conversación pudiera avanzar mucho más, Roland llegó con Carter y Echo. Carter de inmediato llamó a todos a posición como un verdadero comandante, mientras los soldados se ponían aún más tensos y volvían a susurrar sobre la ausencia de Iron Axe. Roland dio un paso al frente y les dijo que su entrenamiento solo había sido pausado brevemente, y que en cuanto terminara, se reanudaría. Luego presentó a la mujer junto a él como la bruja Echo, la pariente perdida de Iron Axe desde hacía mucho tiempo, y explicó que debido al comportamiento irrazonable de Iron Axe, había sido sentenciado a 2 días de encarcelamiento. A partir de ahí, Roland dejó claro el verdadero punto. Les recordó que ellos eran los mejores hombres del primer ejército y que la regla más básica de ser soldado era obedecer órdenes. Entonces nuestro príncipe preguntó si lo entendían, claramente esperando una respuesta apropiada de sus soldados.
Y justo como él quería, los soldados respondieron en una sola voz firme y unificada que sí. Entonces Echo bajó su capucha y se mostró, mientras Roland explicaba que Echo participaría en la siguiente sesión de entrenamiento. Lo que hacía tan valiosa a Echo era su capacidad para imitar toda clase de sonidos, incluidos instrumentos y cantos de marcha, y esos sonidos serían usados para guiar sus movimientos y mantener intacta la formación. Los soldados se veían confundidos, lo cual tenía sentido porque ninguno de ellos sabía qué significaba canto de marcha. Estaban oyendo sobre algo nuevo como si fuera una nueva arma mística. Para hombres que apenas hacía poco habían dejado de ser cazadores perezosos, la idea de disciplina a través del ritmo probablemente sonaba a brujería incluso antes de que la bruja real se involucrara. Entonces Echo se quitó la túnica con una sincronización dramática, y Roland explicó que en batalla ella estaría detrás de todos ellos como su estandarte. No una bandera de tela ondeando en un palo, sino una señal viviente que debían proteger a toda costa. Recalcó que todos debían protegerla como un músico protegería su instrumento favorito, porque si ella caía, su orden caería con ella. Una vez terminada la explicación, Echo empezó a demostrar lo que el príncipe quería decir. Cuando la bruja empezó a cantar, su voz se extendió por el aire en una melodía clara y hermosa, y tampoco era una pequeña tonada suave de adorno. Era un himno de marcha hecho para empujar a los soldados hacia adelante y unirlos en un solo cuerpo en movimiento. Y bajo la mirada atenta de Roland, funcionó casi de inmediato, ya que los soldados quedaron absorbidos por el ritmo y empezaron a moverse al unísono como un solo cuerpo. Entonces la historia cortó de golpe a mitad de la noche. Los soldados hacían guardia cuando, sin aviso, una flecha atravesó directamente el pecho de un hombre, y antes de que nadie pudiera siquiera procesar lo que había pasado, siguieron más flechas cuando el enemigo inició el ataque. El resto de los guerreros solo pudo gritar y correr mientras eran derribados. De la oscuridad emergió Timothy, el supuesto futuro rey, vistiendo una armadura dorada y liderando a miles de caballeros detrás de él. Sus compañeros lo elogiaron por atacar a su propia hermana de noche. El enemigo y su hermana probablemente estaban profundamente dormidos, así que eso hacía el ataque más fácil. Pero Timothy los corrigió y reveló que esto había sido planeado cuidadosamente. Si su hermana estaba dormida antes, ahora sin duda ya estaba despierta. Timothy también había enviado una fuerza de distracción por el camino principal mientras llevaba a sus caballeros de élite desde el este para tomar a García por sorpresa. A sus ojos, parecía que en lugar de luchar, su hermana quería escapar. Pero incluso si quisiera escapar ahora, la propia noche ya la había atrapado. Uno de sus caballeros estuvo de acuerdo y señaló que mover tropas en la oscuridad estaba prácticamente prohibido porque, una vez que un ejército intentaba retirarse de noche, sería derrotado con facilidad. Pero Timothy solo sonrió con suficiencia y dijo que conocía a García lo bastante bien como para esperar exactamente eso. Creía que García abandonaría a su gente y huiría para salvarse, dejando a sus ciudadanos para que fueran masacrados detrás de ella. Entonces, con la arrogancia de un hombre que ya celebraba una victoria que todavía no había ganado, Timothy gritó el nombre de García como si ella estuviera justo enfrente de él. Y dejó claro que, incluso si ella escapaba hacia Puerto Aguas Claras, aún así no lograría huir de él. Después de eso, su caballero expuso el ataque con claridad. Él aplastaría Ciudad Águila mientras Timothy personalmente cazaría a García. Una vez decidido eso, Timothy levantó su espada y ordenó que el estandarte del reino de Castillo Gris se alzara bien alto. Luego les ordenó a sus soldados marchar con su rey y cazar a la traidora García. Sus hombres se lanzaron hacia adelante y chocaron contra los aterrados defensores antes de que siquiera pudieran pensar en retirarse. El caballero observó el caos con satisfacción y le dijo una vez más al rey que había tenido razón al suponer su ruta de escape. El caballero le prometió a Timothy que el enemigo sería dispersado como polvo. Aún así, Timothy seguía mirando alrededor buscando a Frances, el caballero que debería haber regresado después de liderar la distracción. Como Duque Frances no había aparecido, Timothy concluyó que probablemente estaba ocupado saqueando los tesoros de García para sí mismo, porque al parecer la traición ya venía en el negocio familiar. Entonces todo cambió en un instante. Uno de los caballeros palideció de repente y señaló hacia adelante. Cuando Timothy se volvió para mirar, no vio a un enemigo huyendo,
sino a un ejército masivo recortado en la oscuridad. Al frente estaba García Wimbledon en persona, sosteniendo en alto el estandarte de la reina de Aguas Claras. Tranquila y segura, llamó a sus soldados y les dijo que no tuvieran miedo, y ellos respondieron levantando sus lanzas y preparándose para la batalla. García estaba ahí sonriendo con total confianza, y Timothy se veía furioso en el momento en que la vio, pero incluso con su ejército frente a él, se convenció de que esa sería la última vez que ella actuaría con valentía. Porque tenía la intención de aplastarla a ella y a todos los que estaban detrás. Entonces la escena volvió a cambiar, esta vez a la entrada de Ciudad Águila. Allí, finalmente apareció Duque Frances. Al entrar a la ciudad, los habitantes locales vieron su pelotón e inmediatamente cerraron de golpe puertas y ventanas. Ese fue el primer momento en que su confianza empezó a agrietarse. Rodeado de un silencio aterrorizado y de una ciudad que se veía mal, Frances empezó a sospechar que algo no estaba bien. Duque Frances entró en Ciudad Águila ya desconfiando, porque sabía que la tercera princesa no era lo bastante tonta como para dejar sus murallas completamente expuestas. Entonces un olor horrible lo golpeó. Era tan fuerte que lo hizo detenerse y señalarlo en el acto, y de inmediato ordenó a sus hombres dirigirse al ayuntamiento. Para cuando revisaron el lugar, el hedor solo había empeorado, como si toda la ciudad hubiera empezado a pudrirse desde abajo. Cuando el grupo de búsqueda regresó e informó que el sótano no contenía nada que valiera la pena robar, Frances perdió los estribos y empezó a patear cosas a su alrededor. Finalmente entendiendo que García los había engañado desde el principio. Si ella solo hubiera intentado huir en pánico, nunca habría tenido tiempo de vaciar el castillo tan a fondo. Eso significaba que había planeado abandonar la ciudad mucho antes de que él llegara. Y justo cuando esa realización terminó de asentarse, llegó otro informe con noticias todavía peores. La puerta norte estaba en llamas. Frances salió apresuradamente y vio las llamas elevándose mientras el humo se extendía por el aire. De inmediato les ordenó a los soldados que mantuvieran la calma y apagaran el fuego. Pero uno de los hombres le gritó de vuelta que ese incendio no se apagaba con agua. Esa respuesta golpeó a Frances como un martillo. Y peor aún, echarle agua solo haría que se extendiera más rápido. Entonces apareció otra soldado. Ella informó que el fuego ya había alcanzado la ciudad misma, y que las tropas no tenían manera de contenerlo porque se estaba propagando demasiado rápido. Ahora el hombre ya no estaba solo alarmado. Estaba aterrado. En el momento en que oyó hablar de un fuego que no podía detenerse, su mente fue directo a las brujas. Y se convenció de que García las había traído a la pelea. Aún así, el duque se obligó a hablar como comandante, les dijo a sus hombres que no entraran en pánico y declaró que ese fuego infernal había sido lanzado por brujas bajo el mando de García. Luego gritó que, mientras los soldados llevaran su piedra divina del juicio, las llamas no podrían hacerles daño. Al oír eso, la soldado miró el collar que tenía en la mano y por fin sintió una ola de alivio, convencida de que Duque Frances había planeado todo esto. Aviso de spoiler, no lo había hecho. Entonces Frances montó su caballo y ordenó a todos que lo siguieran, porque según su brillante estrategia de emergencia, la forma de sobrevivir a unas llamas sobrenaturales era aparentemente cabalgar directamente a través de ellas. Y de alguna manera los soldados todavía le hicieron caso. Se lanzaron por las calles en llamas mientras Frances les gritaba que siguieran avanzando, aferrándose a la creencia de que la piedra divina del juicio los protegería. A su alrededor, los edificios colapsaban, el fuego rugía por toda la ciudad, y él seguía empujando hacia adelante. El duque siguió saltando obstáculos mientras todo el lugar se venía abajo. Después de atravesar la primera pared de llamas, se dio la vuelta para tranquilizar a sus hombres y decirles que habían logrado salir. Pero las palabras murieron al instante, porque los soldados detrás de él ya habían sido devorados por el fuego. En ese punto, hasta su fe empezó a resquebrajarse. Miró la piedra con incredulidad, temblando mientras se preguntaba por qué el objeto sagrado no había hecho absolutamente nada. Mientras tanto, la ciudad se derrumbaba a su alrededor, y los escombros que caían amenazaban con enterrarlo vivo. Desde arriba, Ciudad Águila no era más que un gigantesco campo de ruinas, incendiado hasta parecer completamente consumido. Entonces Frances por fin salió tambaleándose con vida por la puerta, magullado,
temblando y apenas capaz de mantenerse en pie. Una vez que se dio cuenta de que la piedra divina no había protegido a nadie, también entendió algo todavía peor. Este fuego no había venido de brujas en absoluto. Cuando el duque cayó de rodillas, una figura imponente sosteniendo un enorme hacha apareció ante él. Y Frances reconoció exactamente quiénes habían llegado. Eran la gente de las arenas. Apenas le quedó tiempo para temblar antes de que el hacha descendiera y le cortara la cabeza de un solo golpe. Al mismo tiempo, los ejércitos de Timothy y García permanecían frente a frente, con ambos bandos preparándose para el choque. Entonces las líneas colisionaron, y el campo de batalla se convirtió en pura carnicería mientras los soldados se abrían paso a tajos y estocadas entre unos y otros en un caos de acero, sangre y pánico. Un soldado intentó abrirse paso y lanzarse directamente contra García, que estaba sentada con calma en su trono, con la gente de las arenas a su alrededor como guardaespaldas que no necesitaban presentación. Ella simplemente levantó una mano. Y con un pequeño movimiento de su dedo, los guerreros de arena se lanzaron hacia adelante. De un solo golpe, le cortaron las patas al caballo del hombre que cargaba. El jinete cayó con fuerza al suelo, y antes de que pudiera recuperarse, uno de los guerreros con hacha lo remató con otro golpe. Los hombres de Timothy empezaron a entrar en pánico de inmediato, porque ahora era obvio que García no solo tenía a sus propias fuerzas en juego. Otro ejército había entrado en la batalla, y venía del lejano sur, la misma tierra natal de Dama Hecho y Iron Axe. Los guerreros del sur alzaron sus hachas y cargaron de frente contra el ejército de Timothy. Atravesaban a los soldados con una precisión brutal, cortando y apuñalando con tanta limpieza que todo el campo de batalla dejó de parecer una contienda y empezó a parecer un castigo. Ya no era una batalla. Era una masacre. García observó cómo todo se desarrollaba con una sonrisa. Mientras Timothy parecía que su alma ya había empezado a hacer las maletas. Se mordía las uñas en pánico y le ordenó a un caballero que tocara el cuerno y reagrupara a las tropas. Pero la respuesta llegó fría y directa, ya era demasiado tarde. Timothy siguió devorándose los nervios y gritó que se retiraran. Luego giró su caballo y huyó en la dirección opuesta, todavía con suficiente arrogancia como para creer que volvería y se encargaría de su hermana la próxima vez, porque al parecer ser aplastado una vez no bastaba para curar esa enfermedad. Después de ese feo enfrentamiento entre dos hermanos reales peleando por tierras con suficiente veneno como para intoxicar a un reino, la historia regresó a Ciudad Frontera, donde Roland se preparaba para el siguiente problema. Estaba seguro de que Fortaleza Canción Larga planeaba atacar ahora porque creían que Ciudad Frontera estaba en su punto más débil justo después de los meses demoníacos. Pero, a diferencia de los genios del otro lado, Roland de verdad se había preparado para esa posibilidad. Sus reservas de pólvora no eran enormes, pero creía que serían suficientes para resistir un asedio. Nuestro príncipe también evaluó si debía apoderarse de Fortaleza Canción Larga después de ganar. En vez de preocuparse por si ganarían la guerra o no, le preocupaba el después. ¡Qué capo! Sin embargo, Roland descartó rápidamente la idea, porque gobernar sobre un montón de nobles problemáticos sonaba menos a victoria y más a autolesión. Tenía mucho más sentido quedarse en Ciudad Frontera y seguir desarrollándolo mientras drenaba los recursos de Fortaleza Canción Larga. Con solo imaginar a todos los obreros y artesanos calificados que podría obtener después de la guerra, ya se le ponía de muy buen humor. Y la idea de dejar atrás a Duke Ryan y sacarle dinero claramente le agradaba todavía más. Entonces ese momento de estrategia fue interrumpido violentamente cuando algo salió volando por la ventana y se estrelló directamente contra su pecho. Era Lightning, por supuesto, ¿quién más? Y después de que Roland se recuperó del golpe, lo bastante fuerte como para sentirlo en el alma, de inmediato pidió noticias. Lightning informó felizmente que Fortaleza Canción Larga estaba avanzando. Su ejército marchaba completamente armado, con Duke Ryan liderando la fuerza. Un asesor medio dormido sugirió que se detuvieran y descansaran por la noche antes de atacar Ciudad Frontera. Pero Ryan rechazó esa idea de inmediato y dijo que dormiría en una buena cama de castillo después de aplastar primero a Ciudad Frontera. Para él, Ciudad Frontera apenas merecía respeto, solo era un lugar de segunda listo para ser tomado. Pero el hombre calvo a su lado intervino y señaló lo obvio:
que sus hombres habían marchado sin pausa y estaban exhaustos, así que posponer el ataque sería la decisión más inteligente. También advirtió que el hecho de que Roland hubiera sobrevivido a los meses demoníacos significaba que probablemente tenía algo preparado, y solo eso ya debería haber sido razón suficiente para mantenerse cautelosos. Pero estaba claro que la cautela escaseaba, porque el tonto pelirrojo a su lado se burló de los monstruos que habían atacado el territorio de Roland y actuó como si simplemente hubieran sido demasiado patéticos para superar un muro a medio construir. Ryan estuvo de acuerdo y comparó la situación con Hermes, que casi había sido arrasada por híbridos demoníacos, mientras que Ciudad Frontera supuestamente solo había sobrevivido porque se había enfrentado a una amenaza más débil. Desde su punto de vista, Timothy y García ya se habían destrozado mutuamente en Ciudad Águila, la ciudad misma había ardido, y ambos bandos estaban debilitados. Así que esta era la oportunidad perfecta para alzarse y unificar la región occidental bajo su propio mando. El primer rey del frente occidental. Ryan ordenó que le enviaran un mensaje a Roland, ofreciéndole una escolta segura de regreso a la ciudad real si se rendía. Entonces un caballero informó que las tropas de Roland ya estaban armadas y en formación, dejando muy claro que la rendición no iba a pasar. Duque Ryan sacó de inmediato un telescopio y miró hacia adelante, solo para ver a un pequeño número de soldados esperándolo. Incluso el hombre calvo se mostró confundido por la formación suelta y las armas poco impresionantes, y eso fue todo lo que Ryan necesitó ver. Una sonrisa se extendió por su rostro, y con un gesto casual ordenó a todo el ejército avanzar contra esa fuerza diminuta. Mientras avanzaban, Vane vio la enorme cantidad de soldados enemigos y por un momento quedó visiblemente sacudido. Luego se dio unas palmadas en las mejillas y se quitó el miedo de encima. Los hombres a su alrededor también estaban alterados, pero Vane inmediatamente empezó a animarlos, recordándoles que ya se habían enfrentado antes a bestias demoníacas, así que no había motivo para temerles a hombres ordinarios. A medida que el enemigo se acercaba, siguió hablándoles a los soldados a su lado, estabilizándolos uno por uno. Los instó a mantenerse firmes recordándoles que 2 meses atrás, cuando el príncipe había dicho que derrotarían a las bestias demoníacas, nadie le había creído en ese entonces tampoco. Y, sin embargo, Roland había tenido razón en aquel momento, tal como la tendría ahora. Con su príncipe a su lado, ellos también podían derrotar a este enemigo. Todo lo que tenían que hacer era confiar en su príncipe y seguir luchando por él. Mientras tanto, Roland estaba de pie sobre la colina con total confianza en la fuerza de su ejército apoyado por brujas, creyendo que esta batalla era un paso esencial hacia el cambio del mundo mismo. Lightning lo sacó de esos pensamientos al advertirle que el enemigo se estaba acercando. Y el mensaje se extendió por el ejército al instante. El rostro de Roland se endureció de inmediato y dio la orden de disparar. Los soldados encendieron las mechas de los cañones sin vacilar y los cañones respondieron de inmediato. Las balas de cañón atravesaron directamente la primera línea que avanzaba, y en el momento en que impactaron, las filas enemigas se rompieron en confusión porque los hombres no tenían idea de que acababa de golpearlos. Se dispersaron aterrados, convencidos de que Roland había invocado el trueno mismo. Duque Ryan descartó el pánico a su alrededor y les dijo a sus hombres que no se dejaran engañar, insistiendo en que el ataque del príncipe no era más que ruido y trucos. Basándose en esa gloriosa muestra de confianza desconectada de la realidad, ordenó a los soldados seguir cargando. Después de todo, su ejército superaba al de Roland en una proporción de 5-1, y en la mente de Ryan, esa ventaja aplastante significaba que el príncipe no tenía ninguna posibilidad. Esa confianza duró exactamente hasta que la siguiente bala de cañón llegó silbando y cayó justo en medio de sus tropas. Hombres fueron derribados al instante. Y mientras los caballeros seguían obligándose a avanzar, el fuego de cañón seguía cayendo sobre ellos como un castigo del cielo. Aún entonces, Ryan seguía pensando que empujar hacia adelante rompería la línea de Roland y le daría la victoria. Pero cuando el enemigo se acercó peligrosamente, Vane pidió que bajaran los cañones y ordenó cargar metralla. Los soldados obedecieron al instante, y en cuanto el enemigo entró en alcance, el siguiente disparo atravesó directamente el estómago de un caballero y lo dejó muerto. En ese punto, el enemigo por fin dejó de fingir que esta era una batalla normal, porque el terror se apoderó del campo.
Incluso Duque Raan por fin entendió que este no era un ejército ordinario, ni una de esas peleas que él conocía. Mientras el himno de hecho se extendía por el campo de batalla, el lado de Roland se endureció con determinación. Entonces los rifles se alzaron, y los soldados abrieron fuego. Acertaban disparos en la cabeza y en el pecho con tanta limpieza que las filas enemigas se dieron la vuelta y empezaron a correr por sus vidas frente a armas que ni siquiera entendían. La verdad, los soldados comunes casi daban lástima. Los estaban mandando al matadero porque su señor era demasiado terco, demasiado arrogante y demasiado consentido como para admitir que se había metido en una pesadilla. Raan se quedó ahí rechinando los dientes de frustración mientras el asesor pelirrojo admitía que no tenía ni idea de qué clase de brujería estaba usando Roland y propuso retirarse. El asesor calvo también estuvo de acuerdo, señalando que las colinas tenían abundante madera, así que retroceder ahora tenía más sentido. Pero Raan no estaba listo para rendir su orgullo, incluso si su ejército ya estaba perdiendo la cordura. Les gritó a los hombres que huían que dejaran de retirarse e incluso mató a uno de sus propios soldados por correr. Lo cual, por supuesto, no hizo absolutamente nada, salvo demostrarles a todos que su líder era tan peligroso como el enemigo. Por mucho que gritara para que mantuvieran la línea, los soldados siguieron huyendo, desesperados por escapar del calor abrasador y de las armas que los destrozaban. Roland observó el campo de batalla con evidente satisfacción mientras las filas enemigas caían en el caos y dejaban de obedecer órdenes. Carter, sin embargo, se veía mucho menos complacido por lo que acababa de presenciar. El caballero jefe solo pudo decir que no había honor en pelear de esa manera. Pero Roland le dijo que no se obsesionara con eso porque todavía había que perseguir a Duque Raan. A Carter, le gustara o no, lo estaban arrastrando a un campo de batalla donde la era de los caballeros ya había terminado. Una nueva era de guerra acababa de comenzar. Liderada por el príncipe Roland. Más tarde esa misma noche, mientras Roland viajaba en el barco, se veía complacido por lo bien que había salido la batalla, sobre todo porque el resultado había superado sus expectativas. Si las tropas podían moverse bien de noche, entonces Aranax y la compañía de fusileros estarían listos para lanzar un ataque sorpresa contra Duque Raan a la mañana siguiente. La idea claramente lo emocionaba, porque ahora estaba liderando lo que él creía que era el primer ejército del mundo apoyado por brujas usando sus habilidades en funciones coordinadas. Esto cambiaría el futuro de todo el reino. Y justo en medio de esa pequeña fantasía de satisfacción, apareció Ana y le preguntó por qué llevaba una sonrisa sospechosamente espeluznante. Roland intentó restarle importancia de inmediato. Pero Ana se acercó y fue a limpiarle la baba de la cara. Nuestro príncipe agarró el pañuelo al instante y decidió encargarse él mismo de ese problema, porque su dignidad ya pendía de un hilo. Entonces Ana le recordó que ya era tarde y que deberían irse a dormir. Roland aceptó rápidamente, viéndose tímido. Pero una vez que entraron en una de las habitaciones del barco, quedó completamente desconcertado al encontrar a todos reunidos allí, y la idea de que todos durmieran en la misma habitación lo dejó visiblemente nervioso. Mientras el barco casero avanzaba por la noche luminosa, las demás parecían quedarse dormidas sin demasiados problemas. Roland, en cambio, se encontró demasiado consciente de lo cerca que estaban las brujas, y sin importar hacia dónde mirara, ciertos detalles seguían haciendo que toda la situación fuera mucho más difícil de ignorar. Entonces notó que Ana seguía despierta. Ella lo estaba mirando con curiosidad abierta. Él sonrió, le pellizcó la nariz juguetonamente y decidió enseñarle un truco para quedarse dormida. Le dijo que imaginara ovejas saltando por aros y que siguiera contándolas hasta que el sueño la venciera. Ana aceptó el método de inmediato y comenzó a contarlas, una tras otra, con voz suave. Eso debería haber ayudado a alguien a dormirse. En cambio, solo dejó a Roland todavía más despierto que antes. Nightingale también parecía estar despierta, mirándolo discretamente, mientras Ana seguía contando. Para cuando llegó la mañana, Roland ya estaba vestido. Liv apareció todavía con aspecto soñoliento mientras preguntaba cómo habían dormido todos. Ana claramente no se había recuperado de esa pequeña charla, porque todavía parecía atrapada en la cuenta y aparentemente se estaba acercando a su oveja número 58.000. Así que sí, Roland había inventado el insomnio con pasos extra.
En otro lugar, Duke Ryan no estaba de humor para bromas. En su lugar de descanso, estampó su copa de vino con furia y exigió saber cómo Roland había conseguido armas de una calidad tan aterradora. Les preguntó a sus hombres por esos dispositivos parecidos a cañones, furioso porque tenían un alcance mayor que cualquier arma que hubieran visto jamás. El aterrorizado caballero solo pudo admitir que no entendía nada, diciendo que todo lo que oyó fueron explosiones parecidas al trueno antes de que ataques invisibles hicieran pedazos a los caballeros. El asesor pelirrojo sugirió que tal vez las brujas estuvieran involucradas, pero Ryan rechazó esa idea de inmediato. Les recordó que llevaban la piedra divina del juicio, así que las brujas deberían haber sido impotentes contra ellos. Hasta donde a él le concernía, con esas piedras en la mano, las brujas no eran más que chicas ordinarias. Como creía que quedarse solo empeoraría la guerra, decidió retirarse por ahora y reunir más tropas de vuelta en Fortaleza Canción Larga. Una vez que sus fuerzas estuvieran reconstruidas, tenía la intención de cortar todo el comercio a lo largo del río Aguas Rojas, confiado en que Ciudad Frontera no sobreviviría ni un mes sin comida. Ordenó a todos que se prepararan para regresar a Fortaleza Canción Larga al día siguiente. Pero antes de que ese plan pudiera avanzar, el canto de hecho de repente recorrió el campamento e hizo temblar a todos dentro de la tienda. Antes de que alguien pudiera responder, una enorme explosión atravesó la zona. Ryan salió corriendo, exigiendo saber cómo el enemigo los había alcanzado sin que los exploradores lo notaran durante la noche. Un caballero le trajo rápidamente un caballo de repuesto y le dijo a Duke Ryan que se fuera de inmediato. Ryan no perdió tiempo en montarlo y huir antes de que las cosas empeoraran. Pero la huida no duró mucho, porque pronto se encontró mirando directamente las armas de Iron Axe y su fuerza. Iron Axe dio la orden de disparar de inmediato. El disparo se estrelló directamente contra el pecho de Duke Ryan. Cayó de su caballo de cara contra el suelo, gravemente sacudido. Incluso entonces, en su estado aturdido y desvaneciéndose, todavía intentó moverse, como si aún quedara algo por ganar. Pero lo único que logró fue captar un último vistazo de Roland y su gente acercándose antes de perder por completo el conocimiento. Algún tiempo después, la historia se trasladó a la propia Fortaleza Canción Larga. Los soldados locales entraron en pánico cuando el grupo de Roland entró, y las brujas a su lado parecían asustarlos todavía más que el ejército. Carter informó que la familia de Duke Ryan había intentado escapar por la parte trasera de la fortaleza, tal como Lightning había visto. Pero ya habían sido capturados por el primer ejército. Entonces Roland ordenó que todos los rebeldes y prisioneros de guerra fueran encerrados en la mazmorra. Luego, después de pensar un poco, declaró que Fortaleza Canción Larga estaba bajo su control a partir de ese momento. Y que la primera prioridad después de una batalla era tocar el cadáver. Anna y Nightingale se alteraron de inmediato y preguntaron qué clase de obsesión extraña se suponía que era esa, obligando a Roland a explicar que solo quería decir saquear el cuerpo, no entregarse a nada raro. Con ese malentendido aclarado de forma dolorosamente incómoda, empezó el saqueo. Primero recogieron 300 monedas de oro real. Luego, un collar de perlas de Puerto Aguas Claras, junto con finas pieles del reino de Volfeart, y una piedra de Dios de Hermes. Pero eso solo fue el calentamiento. Pronto descubrieron una cámara oculta, la abrieron y la encontraron repleta de tesoros de oro. Roland apenas podía ocultar su alegría al ver tanta riqueza. Al mirar los cofres apilados, reflexionó que la vida de la gente rica siempre era ridículamente simple en cierto sentido, aunque claramente no le molestaba heredar la parte aburrida si eso venía con habitaciones llenas de tesoros. Entonces llegó Carter con noticias frescas. Informó rápidamente que el embajador Petrov Huy de la familia Oneisukle ya había llegado al castillo. Roland se sorprendió por lo temprano que había llegado. Nuestro príncipe enseguida apuró a todos para que escondieran todo, así que Carter y las brujas se apresuraron de inmediato a ordenar el botín antes de que entrara el embajador. Fuera de la puerta, Petrov se acercó a la oficina con una visible falta de entusiasmo. Claramente esperaba que Roland lo recibiera con exigencias de rescate a cambio de su padre. Pero cuando por fin estuvo frente al príncipe, encontró a Roland sonriendo amablemente. Roland le dijo con calma que su padre no había sido dañado porque se había rendido primero. Aliviado,
Petrov le dio las gracias y ofreció cualquier rescate que la familia Oneysucle pudiera reunir. Roland rechazó el dinero. En su lugar, dijo que quería ganado y personas. Petrov ofreció de inmediato vacas, ovejas y caballos, la familia tenía bastantes de esos. Pero no podía entender qué clase de personas quería el príncipe. Entonces Roland se volvió muy específico, pidiendo albañiles, canteros, carpinteros, granjeros y siervos. Le dio a Petrov una larga lista de bienes solicitados y posibles sustitutos. El príncipe añadió que era una lista larga, ya que la familia Oneysucle era una de las cautivas más valiosas. Petrov apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Roland nombrara con calma el precio de la vida de su padre. A ojos del príncipe, 1000 ovejas o 300 artesanos eran un intercambio justo por la cabeza de la familia Oneysucle. Petrov entendió de inmediato que acababan de ponerle enfrente un problema con muy poco tiempo para resolverlo. Aún así, seguía impresionado por la cantidad de opciones que le habían dado, con muchísimas combinaciones y cálculos posibles. Antes de que Petrov pudiera siquiera responder, Roland lo interrumpió, ya anticipando lo que iba a preguntar. Luego aumentó todavía más la presión al dejar claro que esta decisión no podía alargarse. Petrov tenía solo un día. Roland no planeaba quedarse en Fortaleza Canción Larga más de una semana antes de regresar a Ciudad Frontera, lo que significaba que cualquier cosa que Petrov pensara ofrecer debía decidirse rápido. Esa respuesta descolocó por completo a Petrov, porque si Roland se iba, entonces ¿quién exactamente se suponía que iba a gobernar Canción Larga? Claramente no confiaba en los hijos de Duque Raen, así que se preguntó con cuidado si el príncipe tenía la intención de nombrar a alguien para administrar la fortaleza en su lugar. Así que, tras una breve pausa, Petrov hizo en voz alta una pregunta aún más peligrosa. Si el príncipe ya le había puesto precio a su padre, ¿también había un precio para la propia fortaleza Canción Larga? Roland le devolvió la pregunta de inmediato y le preguntó si la familia Oneysucle quería el puesto. Explicó que Fortaleza Canción Larga necesitaba una persona o una casa que tomara el control, y que si la familia de Petrov daba ese paso, respondería ante Ciudad Frontera pagando el 30% de sus ingresos, además de bienes y materiales por un valor de 1000 monedas de oro real. Esa oferta golpeó a Petrov exactamente donde debía. Roland incluso le puso una mano sobre el hombro y dejó clara la tentación, insinuando que esa podía convertirse en la oportunidad de la familia Oneysucle para apoderarse de un poder real, si tenían la audacia de tomarla. Claro, Roland no repartía territorios como si fueran dulces en una feria. Antes de que cualquier cosa pudiera avanzar, quería respuestas, y lo primero que preguntó fue cómo planeaba Petrov lidiar con la oposición una vez que tomara el mando. Petrov, claramente nervioso, Roland siguió pidiéndole estimaciones sobre los ingresos y la recaudación fiscal de Fortaleza Canción Larga. Continuando con la entrevista, el príncipe exigió saber cómo pensaba Petrov garantizar los bienes y materiales mensuales, y qué métodos usaría para asegurarse de que los ingresos requeridos siguieran entrando. Luego, sin detenerse, le entregó a Petrov las condiciones del rescate. Y le indicó a Carter que escoltara al pobre y confundido embajador hacia la salida, despidiéndolo con un recordatorio sonriente de que, si de verdad quería Canción Larga, más le valía pensar cuidadosamente en cada condición ligada a ello. Por si la presión todavía no fuera suficiente, Roland también le recordó que no olvidara el rescate por su padre. Así que Petrov se fue con el poder colgando frente a él. No mucho después, Niktinga le apareció tan de repente que hasta Roland se vio tomado por sorpresa. Señaló que el embajador había sonado sincero. En su mayor parte, estaba diciendo la verdad. El príncipe, ya un poco avergonzado, admitió que probablemente tenía razón. Incluso confesó que antes pensaba que los nobles no eran más que parásitos ociosos desperdiciando aire y vino, pero la familia Oneysucle había mostrado una verdadera capacidad para los negocios. Entonces Niktingale se inclinó más cerca y dejó a Roland inmóvil. Le preguntó con voz suave si de verdad no tenía ningún deseo de quedarse en Fortaleza Canción Larga. Pero antes de que pudiera siquiera responder, desapareció frente a él. Luego la bruja reapareció encima de la mesa, recordándole lo rica que era Fortaleza Canción Larga y lo mucho más próspera que parecía comparada con Ciudad Frontera. Era un argumento tentador, y ella lo sabía. Roland, sin embargo, negó con la cabeza y dijo que no.
A sus ojos, Fortaleza Canción Larga estaba demasiado enterrada en la vieja política, lo que hacía mucho más difícil impulsar un cambio real, así que prefería quedarse en Ciudad Frontera y seguir expandiéndose desde allí. Además de eso, Canción Larga estaba demasiado enredada con la iglesia, y el prejuicio contra las brujas allí sería mucho más fuerte. Roland nunca había ocultado lo que más deseaba, un lugar donde las brujas pudieran caminar abiertamente por las calles, y por ahora creía que solo Ciudad Frontera podía convertirse en ese lugar. Esa respuesta golpeó a Nightingale más de lo que esperaba. Admiraba esos ideales tan profundamente que sus emociones se le escaparon del control. Al momento siguiente, lo agarró y lo atrajo hacia ella. Nightingale lo besó mientras los dos se ponían rojos. Luego, casi con la misma rapidez, dio un paso atrás y desapareció. Dejando a Roland sentado ahí, completamente avergonzado después de esa repentina y resbaladiza pequeña emboscada. Y como la vida de este hombre no tenía ningún respeto por el momento oportuno, Carter apareció justo después y anunció que el sumo sacerdote Tilo de la iglesia de la Fortaleza Canción Larga deseaba reunirse con él. Roland, todavía visiblemente alterado por lo que acababa de pasar, le dijo a Carter que dejara entrar al sacerdote. Poco después, Tilo entró en la oficina y lo saludó como al nuevo gobernante, explicando que había venido en nombre de la Ciudad Santa para presentarle sus respetos. Eso por sí solo sorprendió a Roland, porque la iglesia no parecía especialmente perturbada por la muerte de Duke Ryan ni por el hecho de que Canción Larga acabara de cambiar de manos. Tilo respondió con calma, diciendo que la iglesia normalmente no interfería en disputas políticas siempre que el gobernante administrara con justicia y mejorara la vida de la gente. Añadió que a la iglesia tampoco le importaba particularmente de dónde viniera ese gobernante. Roland, con su tono afilado de siempre, preguntó si el hombre había venido solo para ofrecer bendiciones. Tilo respondió con una sonrisa conocedora que las bendiciones eran solo una parte de la visita. El sacerdote dijo que tenía una propuesta que podría interesarle. Más específicamente, estaba dispuesto a ayudar a Roland a expandir su territorio. Roland señaló de inmediato la contradicción, recordándole que la iglesia afirmaba no involucrarse en conflictos seculares. Tilo aclaró que, si bien la iglesia normalmente mantenía su distancia, no podía simplemente ignorar todo lo que ocurría a su alrededor. Según él, la guerra entre Timothy y la princesa García ya había sumido al sur en el desorden. La iglesia quería apoyar a un rey de fuerte carácter moral, alguien que pudiera restaurar la paz lo más rápido posible. También reconoció que las acciones de Roland ya le habían dado una buena reputación en toda la región occidental, y la gente se había dado cuenta. Así que, aunque la iglesia no quería meterse demasiado en el barro político, seguía dispuesta a brindar apoyo práctico. Entonces Tilo metió la mano en su abrigo, sacó una caja, la lanzó hacia él y dijo que era una medicina especial de la Ciudad Santa, ofrecida como gesto de buena voluntad. Roland observó todo el intercambio con calma, mientras Carter estaba visiblemente molesto, y Nightingale permanecía oculta cerca, lista para reaccionar al instante si el supuesto regalo resultaba ser algo peligroso. Entonces, Roland recogió la píldora y la examinó con interés, mientras el sumo sacerdote comentaba tranquilamente que esperaba que el príncipe quedara satisfecho con sus efectos. Y así, el episodio de hoy llegó a su fin. Roland no solo ganó una batalla, le dio a Aeonax una razón para volver a tener esperanza, destrozó el ejército de Duke Ryan con una clase de guerra que este mundo nunca había visto, y entró en Fortaleza Canción Larga como si la victoria ya le hubiera abierto las puertas. Para el final de todo, los nobles estaban negociando, la iglesia estaba observando, y todos empezaban a darse cuenta de la misma cosa: Ciudad Frontera ya no era un lugar del que pudieran burlarse a la distancia. Se estaba convirtiendo en un poder que ya no podían ignorar. ¿Y la mejor parte? Esto todavía parecía apenas el comienzo. Como siempre, no olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Díganos si quieren el siguiente episodio. Nos vemos la próxima.